clase pasada, sí, hemos visto un tema, un punto muy importante que me gustaría que no avanzar si es que ustedes no lo han comprendido o dominado, que es toda la parte de lo que es puntero, ¿sí? Si bien la parte del manejo de punteros, por ahí pareciera un poco engorroso el tema, es cuestión de practicarlo, porque cuando digo practicarlo es decir, hacer el código donde manejemos puntero para poder, digamos, comprender cómo es el manejo del concepto de la referenciación, especialmente cuando nosotros, ya que nos vamos a introducir o estamos ya en la parte de lo que es módulo, vamos a necesitar muchas veces usar parámetros por referencia. Y acá ahí viene el concepto, esto por lo que es, en realidad, estamos manejando posiciones de memoria y dentro de un módulo estamos accediendo a posiciones de memoria de variables que no necesariamente están definidas en el módulo, sino fuera del módulo generalmente, cuando estos parámetros son por referencia. Por eso es importante comprenderlo, ¿sí? Bien al tema, no pasarnos a las otras unidades, a los otros temas sin haberlo comprendido. Por lo tanto, a mí me gustaría que si hay alguno que tiene duda o no han comprendido, vamos a estar viendo este tema de referenciación y después, si quieren, lo repasamos de nuevo, ¿sí? Es más, podemos ver si hacemos algo de código como para poder comprender la idea de lo que es manejo de puntero. En realidad no es un tema amplio, digamos, ¿no? Como para volverse loco, sino son conceptos que muchas veces confunde, porque en vez de seguir trabajando como veníamos con variables, estamos ya apuntando a posiciones de memoria, ¿no? Entonces eso muchas veces confunde, pero es cuestión de estar atento y ver cuál es la idea o qué en realidad cuando yo uso puntero, qué estoy manejando y cómo yo accedo a la información de la posición de memoria que tiene ese puntero almacenado. Así que esta parte, insisto en esto porque en realidad ustedes después lo van a plasmar en código en la parte práctica. Entonces ustedes eso lo tienen que dominarlo y por supuesto, más aún cuando estemos ya en las evaluaciones que en los parciales. Así que vamos a ver este tema de lo que es ámbito de referenciación. ¿Sí? Vamos a estar viendo ahora el concepto de librerías definidas por propias del lenguaje, ¿sí? Para luego, ya la próxima clase, que sería el jueves, vamos a estar viendo cómo creamos nuestras propias librerías. Sí me gustaría que ustedes, si hay dudas sobre el tema de puntero, lo que estuvimos charlando la clase anterior, me lo digan, entonces podemos tal vez repasar o reafirmar esos conceptos. Si bien todo esto está en el apunte, ustedes lo pueden ver, lo pueden consultar en el libro también, también hay mucha ayuda y bueno, y si no, también en internet busquen, seguramente que hay videíto explicando esto que yo le expliqué la otra vez, sobre todo el tema de lo que es puntero y pase por referenciación en C. Así que, es decir, material tenemos de sobra, pero para que no nos abrumemos tanto en dónde buscar, accedamos a lo que está puesto en el aula virtual. Más lo que voy a subir, estas PPS, que las voy a estar subiendo, calcularía ya para el jueves, para que usted lo tenga en consulta. Que si ustedes se dieron cuenta, las PPS es lo que está prácticamente, hay algunas cositas que yo agrego, pero es lo que está en el apunte, ¿no? No hay mucho más que eso porque es lo importante que ustedes tienen que estar con programador, estar dominando. Bueno, ambiente de referenciación. Nosotros
Esto lo pongo para que nos recordemos rápidamente en forma general cómo estaría organizado en un programa en C. ¿Sí? El programa, cómo lo estaríamos organizado, un conjunto de comentarios, directiva de preprocesado, las declaraciones de variables y de funciones, ¿sí? Que ahí sería más que otra cosa de cuanto a funciones, serían los prototipos, y después de eso ya la definición de funciones y los cuerpos de la función después de los prototipos, ¿no? Y generalmente después de la función principal main. Bueno, general, en forma genérica sería esto, no todos los programas tienen este cuerpo o todas estas partes, pero podríamos decir la mayoría lo tendrán y lo podemos estar organizándolo de, de esta forma. El ámbito de referenciación, ¿sí? O ámbito de referencia, ¿qué es lo que es? Es la zona de un programa en la que es visible una variable, ¿sí? Con esta definición, nosotros vamos a darnos cuenta de que no todas las variables son accesibles de cualquier lugar, ¿sí? Todas las variables que nosotros codisponemos en nuestro programa no son accesibles, y cuando yo digo no son accesibles, es porque no está en un lugar, en una zona en que todo el programa puedan accederlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que tenemos determinados lugares en donde nosotros podemos definir variables, ¿sí? Y pueden ser accedidas eh, por determinado, digamos, ámbito del programa y otras que no. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que dependiendo de los lugares en donde nosotros definimos de donde nosotros definimos la variable, van a ver también, le vamos a asignar determinados nombres o determinado tipo de variable, ¿sí? Entonces, dice, determina cuáles son las funciones o procedimientos que reconoce cierta variable, es decir, si una función reconoce una variable, la variable es visible en esa función. Cuando dice función reconoce una variable es porque puede acceder a esa posición de memoria, puede acceder a ese valor, ¿no? Tanto funciones o procedimientos. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos o los lugares en donde podemos nosotros definir variable y después vamos a ver cuál es la amplitud en donde esa variable existe o puede ser accedida lo que es la parte de la programación y la parte en la cuanto a la ejecución del programa, ¿no? Entonces tenemos cuatro ámbitos, un ámbito es el programa, el otro ámbito son las funciones, el otro ámbito son los procedimientos y el otro ámbito son los bloques. Es decir, en estos cuatro lugares yo puedo estar definiendo las funciones. Ahora vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere y cuál sería, es decir, en qué lugar yo estaría definiendo una variable, ¿sí? En estos diferentes ámbitos. Bien, nosotros sabemos que las variables se clasifican de acuerdo a los tipos de datos. Por eso nosotros conocemos que hay unas variables que son de tipo entero, hay de tipo carácter, etcétera, ¿no? De tipo long, doble. Entonces, por el tipo de datos nosotros las clasificamos a esas variables, pero también las vamos a clasificar de acuerdo al ámbito, es decir, la parte del programa en donde se reconoce una variable, ¿sí? Por otro lado, bueno, existen, esto le digo, esto ya a nivel, podemos decir, lenguaje de programación, no tanto relacionado a lo que es a la metodología, pero existen modificadores de tipos de clase, ¿sí? Modificadores, es decir, en cuanto al lugar de almacenamiento, que permite modificar el ámbito, ¿sí? Y la permanencia de una variable dentro de un programa, ¿sí? Esto lo pongo ahí para que ustedes, como programadores, sepan que yo puedo, es decir, hay lenguaje como C que me puede modificar una variable, qué sé yo, una variable tipo local, la puedo, definida en forma local, la puedo a través de modificadores hacerla que sea global. No sé, no, esto que acabo de decir, si bien el lenguaje me lo permite, no sería bueno
en relación a lo que hace a la metodología en particular, ¿no? Que si ustedes se acuerdan, ¿sí? Para evitar los efectos colaterales, ¿sí? En cuanto a lo que hace la reutilización del código, ¿sí? O lo que sería también el acoplamiento, es evitar de usar variables globales dentro de un ámbito local. ¿Sí? Es decir, dentro de una función o un procedimiento, evito yo de usar, acceder a variables globales. Bien, entonces, el ámbito del programa. Las variables declaradas en el ámbito del programa, en este ámbito, se llaman variables globales y pueden ser referenciadas de cualquier parte del programa, ¿sí? Ya sea desde una función o procedimiento o del mismo función main, digamos, nosotros podemos acceder. Para crear una variable global se la debe declarar al principio del programa, fuera de cualquier función. Si nosotros tenemos este código, ¿sí? Nosotros acá estamos definiendo una variable, en este caso, ustedes la pueden observar acá, a ver, voy a poner el puntero, esta variable que tenemos acá, este sería una variable que está definida fuera de cualquier función. Si ustedes observan acá, acá tenemos dos prototipos de funciones que la tenemos acá declaradas acá abajo. Entonces, la función global, ¿sí? Una variable, perdón, una variable global, ¿sí? Está definida fuera de cualquier función, ¿sí? Por lo tanto, al estar definido afuera, el ámbito de esta variable es todo el programa. Cuando digo el ámbito, significa que yo puedo acceder a esa variable desde cualquier parte del programa, ¿sí? A ver, fijémonos, hagamos el seguimiento de este código. En el main hace variable igual a 9. Fíjese que variable acá en el main no la define porque ya está accediendo a esta variable global. Es decir, que la variable global que tenemos acá se le asigna el valor 9. ¿Qué es lo que hace acá? Muestra por pantalla el valor 9. Luego convoca a la función una función y después otra función. Fíjese que acá una función hace en la función, una función, la variable es y el valor que estará devolviendo, ¿qué será? ¿Qué valor devuelve o imprime? De paso veo si me están siguiendo. El 9, profe. El 9, muy bien. Termina de ejecutar la función, ¿sí? Esta, una función, y ejecuta esta otra. Otra función, vuelve acá, viene acá, y hace variable más más. ¿Qué valor muestra? 10. 10. Perfecto. Y acá después termina de ejecutar otra función, vuelve acá, ejecuta el print. Ahora, ¿cuál es el valor que muestra acá? En este print, ¿El 10? el 10. ¿Cuál es la idea de este ejemplo sencillo? Es de que estas funciones locales, estas funciones, están accediendo a esta variable global. Entonces, es, si ustedes observan, todos estos printf están mostrando y trabajando con una sola variable. Y esto es lo que la metodología nos pide, nos dice, recomienda, que evitemos nosotros de hacer esto que tenemos acá. Evitemos de usar o acceder a variables globales, ¿sí? Dentro de un módulo, de una función. ¿Sí? Sí, alguien levantó la mano, si levantó, bueno, sigo entonces. Entonces, tenemos
que nosotros a una variable global yo la puedo acceder desde cualquier parte del programa. ¿Estamos? Llamemos funciones o llamemos función principal, yo la puedo acceder. ¿Mm? Ahora, que esto me permita el lenguaje de programación no significa que es lo que yo deba hacer siempre. Cuidado, con esto no quiero decir que es mala palabra definir variables globales. No, no, sí, a veces es necesario variables globales, ¿sí? Definirlas. Pero siempre se evita de trabajar o hacer uso de variables globales. Bueno, esta es un tipo de variable. El ámbito es todo el programa. ¿Eh? Como nosotros observamos acá lo que está remarcado, el ámbito es todo el programa. Es decir, que esta variable existe para cualquier parte del programa. Yo puedo acceder sin ningún problema. Después tenemos el ámbito de las funciones o procedimientos. Las variables declaradas en este ámbito se llaman variables globales, locales, y solo se la pueden referenciar o acceder, ¿sí? Desde cualquier parte de la función o del procedimiento. ¿Sí? Estas variables se la van a declarar dentro de esa función o procedimiento. ¿Sí? Por eso son variables locales. ¿Sí? Es decir, no pueden ser utilizadas fuera de la función o del procedimiento. ¿Sí? Así, si nosotros tenemos este código, nosotros vamos a observar acá que tenemos una, una función que se llama imprime valor, ¿sí? Que es imprime valor, hace acá está implementada la función, ¿sí? Bueno, hace contador igual a 5 y después imprime este valor acá. Ahora bien, nosotros tenemos acá una función main en donde tenemos acá definido, fíjense que este contador ya no es, esta variable contador no es una variable global porque no está definida fuera del main, sino dentro, por lo tanto sería una variable local a main, ¿sí? E igual a 0, después acá lo incrementa en 1, ¿sí? Y acá estaría mostrando valor contador igual a 1. ¿Estamos? Después hace imprime valor. Imprime valor es esto que está acá. Y si ustedes observan acá en imprime valor, acá hay otra variable contador. ¿Sí? Otra variable contador que es local a esta función. Dicho de otra forma, esta variable contador no es lo mismo que esta variable contador. Son dos variables, ¿sí? Si bien tienen el mismo nombre, pero son distintas para el compilador, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, acá tenemos int e igual a 5. Y acá dice el valor del contador es, ¿qué valor estará imprimiendo? En este caso. El 5, profe. 5. Bien, el 5. Termina de ejecutar esto, vuelve acá. Y acá dice, ahora el valor del contador es 1. 1. Muy bien. ¿Estamos? Esto, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la clase, no sé si fue la clase anterior, bueno, una clase donde veíamos cómo era el tema de las convocaciones, de las funciones, cuando hablábamos de los módulos, y cómo se iba almacenando en cada convocación en la pila de puntero, en lo que es la memoria. Y yo decía ahí que en ese momento que se convoca la función, se crea tanto parámetro como variable, ¿sí? Termina de ejecutar la función y eso desaparece, no existe más. Entonces, esto se está refiriendo a esto. Por eso, cuando se creó el main, bueno, el main es la primera función que se crea. ¿Estamos? Esa, podemos decir, siempre está, bueno, sí, siempre está cargada ahí en el standpoint, como sería la primera en la base de la pila. Y después vienen las otras convocaciones. Cuando se convocó el imprimir valor, se creó de nuevo, ¿sí? Sobre la pila
es decir, como segundo lugar en la pila, que en el primero estaría toda la parte de lo que sería el main, la convocación del main, se crea todos estos valores, en este caso, el contador, ¿sí? Igual a 5, y la inicializa en 5. Y es otra variable totalmente diferente. Este está en otra área de memoria, este contador igual a 0, que después al incrementar en 1, hace más, se incrementa en 1, perfecto. Pero en otra área de memoria se creó el contador 5, ¿sí? Y si hubiera otra convocación o otra función que también se le ocurrieron escribir una variable con el mismo nombre contador, va a ser otra variable diferente a esta al momento de convocarla, ¿sí? Entonces, tengamos presente esto, ¿sí? Las variables son locales a la función o al procedimiento en donde se define. Y yo puedo acceder a esta variable contador, ¿sí? En este lugar nada más. Y acá yo voy a acceder a la variable contador en este lugar nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque son variables locales, ¿sí? Después tenemos el otro caso que son las variables locales también, pero dentro del ámbito de bloques, ¿sí? Lo que son el ámbito de bloques también se las llaman a las variables locales, ¿sí? Un bloque en C es el conjunto de sentencias que están delimitados por los símbolos, ¿sí? Llave que abre, llave que cierra. ¿Estamos? Esto es lo que nosotros usamos generalmente en los if, en el else, o en los while, o en el for, o en el do while, ¿sí? En donde nosotros, en ese bloque, estamos encerrando un conjunto de sentencias. Bien, nosotros dentro de un bloque podemos definir variables, ¿sí? Entonces, esas variables que están definidas dentro del bloque, ¿sí? Esas variables son variables locales a ese bloque. Y por supuesto, la misma lógica, podemos decir que hemos hablado de procedimiento y funciones, en cuanto al ámbito de esa variable, lo mismo sucede acá. ¿Cuál es el ámbito? En este caso, que una variable que yo lo defina dentro de un bloque, el ámbito es el bloque nada más. Es decir, va a existir y vamos a poder acceder a esa variable dentro de ese bloque. Sí, sí, por supuesto, si es que está definida acá, dentro de alguno de estos bloques que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, si nosotros tenemos este caso, nosotros tenemos acá definida una variable contador igual a 5 dentro del bloque del if. Esa sería una variable local. ¿Local a qué? Local al bloque en donde está definida. Ya no es local a la función main. La que es local a la función main es esta, contador. Esta es local al main. Esta sería local al cuerpo o al if, podríamos decir, al bloque del if. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos este código, fíjese, tenemos contador igual a 0, contador más, acá estaría imprimiendo el valor. ¿Qué valor imprimiría acá? En este, 1. 1. Y de acá viene contador. Si contador es igual a 1, entonces define una variable contador igual a 5. El valor del contador es 5. 5. Sigue el código por acá, print. El valor del contador es 1. 1. Perfecto. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta variable contador, esta que se definimos dentro del bloque, existe, vive, podemos acceder dentro del bloque. Por más que yo acá le ponga contador, con la idea que me aparezca el número 5, no lo voy a poder hacer porque esta está definida en el bloque y la existencia es ahí dentro del bloque. Y lo pongo a propósito con el mismo nombre para darnos cuenta, para que nos demos cuenta de eso, ¿no? Si yo pondría acá, si esto lo hubiera puesto contador 1 y acá le quiero poner muestre contador 1, me va a dar un error de compilación porque no lo va a poder ejecutar. ¿Estamos? Entonces,
Eh, Estos son los ámbitos de referenciación. Es el lugar en donde vive, existe una variable, podemos decir así, y nosotros podemos acceder y trabajar con esa variable. ¿Sí? Tres lugares, no nos olvidemos. Lo que sería el programa, variables globales, y después tenemos lo que son dentro de un cuerpo de lo que sería función o procedimiento, y dentro de un bloque serían las variables locales, ¿sí? Locales. Esos son los ámbitos de referenciación que nosotros vamos a encontrar en nuestras variables, y tengamos presente esto porque es muy importante cuando queremos acceder, y también en dónde la definimos para poder acceder a una variable, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, solucionamos todo este lío con lo que son variables globales. Podríamos pensar, ¿sí? Cuando un código es pequeño, pocas líneas, podríamos decir hasta no hay problema, pues está controlado. Cuando nosotros ya empezamos a desarrollar sistemas, chicos, que tienen mucha complejidad en su código, muchas funciones, muchos procedimientos, ¿sí? Ese manejo, el de querer manejar variables globales, se complica porque uno no lo puede controlar. No puede controlar quién accede a qué variable y quién accede, o quién modifica o altera el valor de una variable, ¿sí? Por eso se dice, evitemos de usar variables globales. En lo posible no lo usemos, ¿sí? ¿Pero por qué? Y es para poder tener bien controlado, ¿sí?, quién accede o quién modifica determinados valores. Si yo tengo una variable en un sistema bancario, una variable global que diga cuenta bancaria, saldo de cuentas, y ahí, y de cualquier lado, ¿sí? De cualquier lado del sistema modifican, suman, resta, agregan valores a esa variable, nadie va a saber quién es el que hizo algo mal, o quién modificó ese valor sin darse cuenta, o en virtud de querer hacer algo positivo, hace algo negativo. ¿Por qué? Y porque hay una complejidad de poder llevar un control de cómo, quién modifica determinados valores. Entonces, lo que se recomienda, que eso fue uno de los primeros puntos que se habló en lo que hace el concepto de modularidad, es justamente el de evitar usar variables globales, ¿sí? Y que sería dentro del concepto de tener un bajo acoplamiento, porque también la variable global, ya hoy vuelvo a esto porque ya esto ya lo hemos dicho, ¿sí? Cuando yo quiera reutilizar código o armar mi librería, me va a complicar. ¿Por qué? Porque está atado a un conjunto de variables globales. ¿Sí? Viendo desde, parándome desde el módulo o de una función o procedimiento, que yo acceda a una variable global. Por eso se habla del concepto de caja negra. Entonces, en vez yo de acceder a una variable global, recibo el valor de esa variable global y devuelvo un valor, y que después, bueno, en algún otro lado se almacene o se modifique bien, digamos, y yo evito de acceder a una variable global. ¿Sí? Aparte de acceder a variables globales, evito de tener variables globales en mi programa. ¿Sí? Repito de nuevo, no significa que nunca vamos a usar, o es mala palabra usar variables globales. No, no es así. Cuando es necesario, cuando es necesario usar una variable global, justificadamente, ¿sí?, hay que usarla. Si no hay, qué sé yo, por ejemplo, una variable global que tengamos nosotros la fecha, del día, ¿sí? La fecha y hora. Bueno, está bien, esa fecha y hora variable la uso en todos los programas, pero y ahí está. Cuando digo la uso en todos los programas, no es que yo, en todos los programas, en todas las funciones o procedimientos, no es la idea que yo desde del cuerpo de la función o procedimiento acceda a esa variable global, sino que yo la reciba a esa variable global a través de un parámetro, ¿sí? No se olviden de esto, porque eso sí podríamos decir, serían malas prácticas, ¿sí?, de un programador que acceda a una variable global desde el cuerpo de un procedimiento de una función.
Y esto lo digo porque el lenguaje de programación nos permite hacer esto. ¿Sí? Esto no es que no compila, me va a dar un error, no sé cómo, por qué no funciona. No, va a funcionar todo de 10, bonito, todo. Pero, ¿qué es lo que pasa, chicos? Estamos caminando por fuera de lo que me dice el paradigma, de lo que me dice las pautas, las reglas de este paradigma que estamos viendo. Que si bien después ustedes van a observar cuando ya estemos en programación 2 de que esto que estamos hablando también es para los otros paradigmas, ¿sí? Porque son buenas prácticas, ¿sí? Y ya todo lo que inventaron esto o lo que se dieron cuenta, se toparon con el problema, se dieron cuenta que esto, podríamos decir, es saludable para el programador, ¿eh? Es decir, evita renegadas a futuro. Entonces, bueno, está bien, ahora nosotros comenzamos a programar, tratamos de amoldar nuestro pensamiento a un paradigma, porque realmente eso es lo que uno hace cuando estudia un paradigma, es tratar de amoldar las ideas y tratar de caminar por donde me dice estas pautas de la filosofía de ese paradigma, ¿sí? Y tratar de adaptarse a eso y cuando codifico, por supuesto, siempre tener en cuenta que las recomendaciones que me dice el paradigma y hacerlo de esa forma. Entonces, cuando yo codifico teniendo en cuenta las pautas que me dicen, bueno, después se me hace un hábito eso, después algo normal y cuando uno ve un código de algo como esto, de acceder dentro de un módulo a una variable global, dice, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden codificar esto? Claro, ya cuando uno practica y codifica y desarrolla sistemas y se ve que eso es saludable porque no reniego que esto que el otro, ya lo tomo como algo positivo, bueno, y ya lo tengo incorporado en mi práctica de codificar, ¿sí? Ahora cuesta un poco comprender o verle el lado positivo, pero le digo, ¿sí? Traten de esforzarse de practicar estas cosas, es decir, de darse cuenta, esto no tengo que hacerlo. Digo, tengo que codificar más porque tengo que definir otros parámetros y así directamente lo puedo hacer más fácil. Sabe que todas esas cosas se nos cruzan en la mente todo, ¿no? A mí también al principio era así, tanto lío para hacer lo mismo. Pero después, cuando uno va encarando proyectos más complejos, ahí se da cuenta lo importante de aplicar estas prácticas, ¿sí? Son buenas prácticas y por supuesto filosofía de un paradigma. Bien, funciones, funciones en línea. ¿Qué son las funciones en línea? A, Esto le muestro para que seguramente por ahí lo van a leer, van a escuchar del lenguaje C, pero simplemente para que no nos confundamos al concepto del paradigma en sí. Eh, en realidad, las funciones en línea eh, no son funciones propiamente dichas, funciones como la que acabamos de ver, es decir, una función en el concepto de modularidad, ¿sí? Sino que es realmente, como dice acá, es una expresión. La función es una expresión, su código es pequeño y se lo convoca muchas veces en el programa, ¿sí? Las funciones en línea sirven para aumentar la velocidad de un programa, ¿sí? Dado a que, en realidad no es una función, dado a que en tiempo de compilación se sustituye la expresión cada vez que es llamada. Resumiendo, este concepto de función en línea, lo que en realidad es, podríamos decir, es como un macro en donde yo, en vez de repetir un cuerpo de una función, ¿sí? O un conjunto o una expresión determinada, que yo la tengo que repetir en diferentes partes del código, yo la puedo definir como una función en línea, ¿sí? A una función en línea también se la llama macro, ¿sí? Y se la define de esta forma, ¿sí? Si ustedes observan, este es el símbolo nosotros de donde definíamos, por ejemplo, una constante, ¿sí? Entonces, donde nosotros hacemos la parte del preprocesado, a eso me refiero, ¿no? Donde hacemos los include. Bueno, en esa zona nosotros podríamos definir estos macros. Yo puedo definir un nombre del macro, ya vamos a ver un ejemplito como para que más o menos nos demos cuenta. Los parámetros
Estos parámetros son sin tipo y la expresión de texto, ¿sí? La expresión que yo quiero de esa función pequeña, corta, que, que yo voy a estar utilizándolo para que sea reemplazada en todo el código. Fíjense en este caso en particular. Nosotros yo acá estoy definiendo una función f, función exponencial. Esta dice que recibe un parámetro x, después hace x por x más 2 por x menos 1. Está bien, más allá de la lógica, que si está bien lo que hace acá, a dónde va la idea, que es lo que quiero que vean ustedes. Fíjense en que en el cuerpo de la función, yo en vez de estar escribiendo todo esto que está acá, yo convoco directamente la función fx. Ahora bien, ¿por qué se dice que esto no es lo mismo que un módulo? ¿Sí? Que en realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación, el preprocesador agarra y reemplaza en todos los lugares donde encuentra esto, es decir, en este caso acá, reemplaza por lo que tiene acá. ¿Mm? Reemplaza por x por x más 2 por x menos 1, acá. Entonces, esto le da una agilidad, ¿sí? Al momento de la compilación, ¿sí? ¿Y por qué dice acelera? Porque si yo hubiera hecho esto una función como la que estábamos viendo, ¿sí? El tiempo de lo que es convocar la función, ponerla en la pila, ¿sí? Crear las variables locales, lleva un tiempo y puede, si yo tengo muchas convocaciones en mi código, ¿sí? Eso también retarda un tiempo en lo que hace el proceso de ejecución de ese programa, ¿no? Convengamos que a esta altura de la vida, con las computadoras que hay, con las notebooks que ustedes tienen seguramente en sus casas, lo que yo estoy diciendo es como qué difícil verlo y darme cuenta, pero en realidad cada una de estas cosas toma un tiempo del micro, ¿sí? Para que se ejecute. Entonces, ¿qué es lo que hace esto acá? En el preprocesado realiza el reemplazo, ¿sí? De este conjunto de sentencia, lo reemplaza acá en donde dice el nombre de la función, ¿sí? Que lo que esto es un macro, pero se lo llaman funciones en línea, ¿sí? Resumiendo, lo que se termina ejecutando, ¿sí? No es que esto viene acá, convoca y se ejecuta esto, no es eso. Realmente termina ejecutándose eh, esta expresión que yo tengo acá, que es reemplazada en este lugar, ¿sí? Y eso es lo que se termina compilando y ejecutándose, ¿sí? Eso tengamos en cuenta en lo que es las famosas estas funciones en línea. Ustedes van a observar que en los trabajos prácticos de esto prácticamente no lo ven. Yo lo comento, lo vemos también, por decir un poquitito en relación a lo que es el lenguaje, eh, para que lo tengan presente, estas famosas funciones en línea de C. Y esto sí es importante que tengamos en cuenta las funciones estándar del lenguaje C. Bueno, esta función estándar sí está relacionada a lo que nosotros estuvimos haciendo, ¿sí? ¿A qué me refiero? A lo que es el tema de modularidad, a lo que es la creación de lo que son funciones y procedimientos. La función estándar de C es un conjunto de funciones que pertenecen a la biblioteca, ¿sí? A un conjunto de librerías que tiene el C, que viene, por supuesto, en el paquete del compilador. Se dividen estas funciones en grupos y todas las funciones que pertenecen a un mismo grupo se declara en el mismo archivo cabecera. Estas funciones permiten realizar operaciones con solo una llamada a la función sin necesidad de escribir el código fuente, ¿sí? Dicho de otra forma, estamos accediendo nosotros a esa función estándar como una caja negra. Ustedes ya la estuvieron haciendo sin darse cuenta, ahora la vamos a asociar un poquito más. ¿Cómo convocamos nosotros una función de esta función estándar? Incluye
nombre del archivo cabecera, ¿sí? Ustedes lo que hacían, include, qué sé yo, el stdio.io, ese es un archivo cabecera, ¿sí? Y dentro de ese archivo cabecera, por ejemplo, está el prototipo de la función scanf, del printf, del heads, del puts. Esos son prototipos de funciones. En ese archivo cabecera, el stdio.h, no me acuerdo bien cómo es, sí, punto .h. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros tenemos un conjunto de funciones que a su vez ese conjunto de funciones están agrupadas, y claro, vamos a ver que están agrupadas de acuerdo a sus características, y nosotros podemos acceder a esas funciones, ¿sí? Hay un conjunto como, por ejemplo, tenemos un conjunto de funciones que manejan lo que son entradas-salidas, ¿sí? O un conjunto de funciones matemáticas, rutinas estándar, eh, para visualización, visualizar ventana de texto, así todo lo que es la parte de lo que es la interfaz de usuario, podemos decir así. Conjunto de funciones de conversión, de diagnóstico, manipulación de memoria, control de proceso, clasificación, directorio, fecha, hora, etcétera. Y acá yo puse alguna, y vamos a encontrar un montón de funciones que ya están armadas, dispuestas ahí para que nosotros la podamos utilizar, ¿sí? Eh, hay muchas de funciones de que a veces no vienen en el mismo paquete del instalador del C, y a veces la tenemos que descargar nosotros y podemos, digamos, avanzar un poquito más con el tema de C, pero no va la idea de esto, chicos, ¿no? De que ustedes se conozcan todas las librerías, solamente de saber que estas cosas existen. Y no solamente en C, ya van a ver cuando avancemos en otros lenguajes también, ya vienen con un conjunto de rutinas o de librerías ya para que nosotros la podamos utilizar. ¿Qué es lo que falta? Y bueno, conocerla. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesite, yo puedo acceder a esas funciones. Por ejemplo, funciones de carácter. Si todo lo que es referido al manejo de caracteres. Pensé que entraba alguien. Todo lo referido al manejo de caracteres. ¿En dónde lo encontramos? En este archivo cabecera. ¿Sí? ctype.h. Todas las funciones, y acá ya como que empezamos a conocer un poquito más. Esto que pongo yo acá lo encuentra en la documentación del lenguaje de programación, ¿no? Ahí están todas estas cosas. Todas las funciones devuelven un resultado de valor verdadero, ¿sí? O falso. Veamos. Por ejemplo, tenemos, vamos a agarrar, no vamos a analizar todas, ¿no? Pero vamos a agarrar una, qué sé yo. Esta, la primera. ¿Qué es lo que hace esta función? Devuelve verdadero si C, ¿sí?, es una letra mayúscula o minúscula. Si devuelve un valor falso, se devuelve un valor falso si se pasa un carácter distinto de letra a esta función. Es decir, que si yo mando un carácter tipo número o otro símbolo que no sea una letra, más allá que sea minúscula o mayúscula, me devuelve falso. Interesante, porque a veces podemos decir, ve, cuénteme todas las letras que están en una frase. Perfecto. Ahora, no significa que lo que no son letras son números, porque puede ser signo, puede ser el punto y coma, el guión. ¿Se entiende, no? Entonces, tenemos esta función interesante que me puede servir para cuando necesite realizar X operaciones o X resolver determinadas tareas. Bueno, el isUper devuelve verdadero si C es una letra mayúscula, falso en caso contrario. Y así podemos, bueno, acá tenemos, este sería lo contrario a esta, digamos, ¿no? Sería comprueba si C es un dígito de 0 a 9. Esto me decía si es que era una letra, esto me dice si es que es un número. El carácter que yo estoy pasando, ¿no? Ojo, no es que yo le mando un número, si le mando un carácter, que el símbolo es un número.
Después tenemos, por ejemplo, las funciones numéricas. ¿Sí? ¿Cuál es el archivo cabecera? mat.h. ¿Mm? Bueno, acá dice que las funciones apps y la labs, labs, están definidas en mat.h y esta y stdlib, ¿sí? Y las rutinas dip y ldip en stdlibh. Es decir, que tengo dos, si observan, tenemos dos archivos eh, en donde tengo funciones que son funciones numéricas, el mat.h y el stdlib.h, ¿sí? Tener en cuenta. ¿Qué tengo acá? Por ejemplo, el, el POW, calcula x elevado a la potencia y. Bueno, dirán ustedes, bueno, ya tengo acá cuando me piden calcular la potencia de un número. Sí, lo podemos usar, pero bueno, por ejemplo, en un parcial, y si le piden esto, seguramente que le van a decir, realice la función para el cálculo de una potencia. ¿Sí? No, no le van a decir, use la función POW de la librería tal. ¿Mm? Y bueno, y ahí tenemos otra, qué sé yo, esta, el SQRT, que son las funciones que realmente uno lo usa, ¿sí? Ya la tenemos ahí para usarla. Y así tenemos funciones trigonométricas, ¿sí? Funciones logarítmicas, donde están todas esas funciones dentro de ese archivo cabecera. ¿Cómo lo convoco? De la misma forma que yo convoqué, por ejemplo, el famoso stdio.h. De la misma forma, pongo otro, por supuesto, include, y le pongo, en este caso, mat.h, por decir así. Funciones aleatorias, ¿sí? Tengo esta librería. Esto generalmente se usa mucho para lo que es la parte de estadístico o simulaciones de valores, entonces se utiliza mucho para generar números aleatorios. Y así tenemos, por ejemplo, el archivo cabecera de funciones de manejo, el tema de fecha y hora. Entonces ahí podemos nosotros encontrar cómo obtener la fecha y hora. Es decir, por decir, hay situaciones que ya están resueltas, solamente falta estudiar la documentación, digamos, ¿no? Conocer un poquito de la documentación. Y bueno, y por ejemplo, el stdlib.h es lo que hablábamos acá de las funciones numéricas, ¿no? Acá está el stdlib.h, que son funciones, es una librería en donde tenemos nosotros estas funciones, ¿no? Devuelve el valor absoluto de un número n, calcula el cociente y el resto de un número, ¿sí? Entonces, son funciones que nosotros las podríamos estar utilizando. Ya sabemos de esto cómo usarla, cómo convocarla, ¿sí? Incluye el nombre del archivo cabecera. Entonces, de acá podemos nosotros observar que esto es lo que vamos a hablar la próxima clase. Aquí podemos nosotros observar que tenemos, por un lado, vamos a observar acá que tenemos este archivo, el punto H, que realmente es como dice acá, archivo cabecera. ¿Por qué le llaman archivo cabecera? Porque en ese archivo, el punto H, nosotros vamos a tener los encabezados de las funciones. Dicho de otra forma, vamos a tener todos los prototipos de la función de esa librería, ¿sí? Y también podemos observar de que cada librería, las funciones están relacionadas, ¿sí? Al nombre de esa librería. Acá esta se llama C del carácter type, ¿sí? C type, es decir, todo relacionado al manejo o al funciones en relación al tipo carácter. Y si ustedes observan, todas las funciones están referidas a eso. Acá no vemos funciones relacionadas a cálculos numéricos. No vemos funciones que me dice el cálculo de la potencia, de la raíz cuadrada. No, todo relacionado a al carácter o al tipo char, ¿sí? Y acá lo mismo, funciones matemáticas. Acá tenemos todo lo que son funciones matemáticas. No tenemos el cálculo de fecha ni nada relacionado a caracteres, ¿sí? Todo relacionado a lo que son funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, ¿sí? Funciones matemáticas, todo referido a eso. Entonces también podemos ya ir viendo
de que el archivo, el nombre del archivo, va a contener un conjunto de funciones que tienen, digamos, un sentido común entre ellas. ¿Sí? Acá tenemos todas las funciones aleatorias, acá no hay funciones trigonométricas. ¿Sí? Hay un archivo que sería una librería en donde yo tengo agrupadas todas las funciones de la misma temática, todo relacionado a los números aleatorios, todo relacionado a lo que son la fecha y hora. ¿Sí? No, acá no encontramos números aleatorios ni manejo de caracteres, no, solamente de fecha y hora. Entonces, esto vamos a ir viendo cuando vamos a crear nuestra propia librería, es de que esto es importante. ¿Sí? Es decir, yo voy a crear mi librería y voy a decir dentro de esa librería las funciones que contienen tienen que estar relacionadas, digamos, en el sentir del nombre de la librería. Por ejemplo, si yo digo, bueno, hoy voy a crear una librería de ordenamiento. Bueno, tendré ahí las funciones de ordenar qué sé yo, un archivo por determinado el método A, método B, método C. Si tengo búsqueda, bueno, la búsqueda por tal, de la búsqueda de tipo A, tipo B, si todo relacionado al nombre de esa librería que yo estoy haciendo. ¿Sí? Si tengo una librería para manejar todo lo que serían la visualización de salidas, y serían todos funciones o procedimientos referidos a eso. No puedo, no es que no pueda, sino no tiene sentido, porque si no es como que estamos trabajando medio desordenado, meter todas las funciones que yo quiero reutilizar en un solo archivo. No es la idea por ahí, sino que yo acá también tengo que, yo a ponerme a decir, bueno, voy a separar esta función realiza, este conjunto de funciones realizan tales tareas para acá. Estas funciones que son de toda identificación de usuario, logueo, qué sé yo, para que en otro archivo. Y aquellas que son para visualización de datos, todas aquellas funciones en otro archivo. Entonces yo ya tengo organizado y a través del nombre de la librería yo sé cuáles son el conjunto de funciones que van a tener la misma temática, ¿no? Es decir, eh, comparten, digamos, un mismo objetivo esas funciones. Y para terminar, si es que no tenemos consulta o dudas en cuanto a lo que es la manejo de puntero y lo que estuvimos viendo, hagan una captura de esta pantalla, ¿sí? Y para el, para el jueves tratemos de tener esta situación resuelta, ¿sí? En diferentes módulos. Acá supuestamente me dice que tenemos que codificar esta calculadora funcional que permite realizar por lo menos 4 operaciones matemáticas básicas. Y bueno, ahí de acuerdo al dibujito que tenemos ahí, la imagen, ahí tenemos las 4 operaciones, ¿sí? Y la idea de hacerla, esta calculadora, así literal, como dice, funcional, como cuando yo agarro una calculadora, ¿sí? Cualquiera de su celular, de la computadora, alguna que tiene, cómo funciona esa calculadora. Bueno, trato de hacer que funcione de esa forma la que voy a codificar. No me hagan el clásico, ingrese el número A, número B igual, A más B igual y me muestra el resultado. Porque en realidad sería la operación más sencilla que hace una calculadora funcional. ¿Sí? Porque generalmente hacemos 1 más 128 menos 24 igual, o a veces es por 48 y muchas veces enganchamos, digamos, hacemos todo un conjunto de operaciones para recién hacemos igual, ¿cuánto me da? ¿Sí? O hacemos sumas y restas y recién hacemos igual y muestra el resultado en la calculadora, ¿sí? Tratemos de hacer de lo más sencillito, ¿sí? Ingresamos 2 números, mostramos el resultado y después lo vamos dándole un poquito más de funcionalidad a esa calculadora. Esto que digo yo para el jueves. Es decir, que tenemos
miércoles mañana que tienen práctica, ¿sí? Y el jueves tratemos de tener esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego con este ejemplo cómo nosotros lo vamos a separar y vamos a crear nuestra propia librería, ¿sí? Así que si no tenemos consulta, no tenemos duda de lo que estuvimos charlando, ¿sí? Hoy vamos a estar dejando acá, yo le voy a estar pasando ahora el link Profe, de la asistencia, sí. ¿podría explicar lo que es punteros? Bueno, Hay unas cosas que no me quedó medio claro, digamos. ya lo charlamos. Bien, vamos a ver puntero. Espérenme un ratito. Punteros. Punteros. Cuando vemos tema punteros, puntero en realidad, para tener presente, es una variable. ¿Sí? A ver. Puntero es una variable, ¿sí? Que contiene una posición de memoria. Eso tengamos en cuenta. A ver, a ver si, en un ratito vamos a hacer esto. Ven acá un rato, en esto. Vamos a dejar acá. Vamos a compartir esto. Entonces a esto sirva más. Me van a decir si es que ya me van a decir si es que se ve esto o no. A ver. Vamos por acá. Bien. Estamos aquí. Ustedes toda la pantalla. Muy bien. Bueno, ustedes están viendo ahora yo no estoy viendo la ventana. ¿Están viendo el editor? Sí, profe, se ve ¿Sí? el código. Perfecto. Sí, código. Bueno, vamos por acá. ¿Qué es lo que es un puntero? Vamos por ahí. Conozcamos esto primero. Vamos definiendo. Puntero es una variable, ¿sí? La defino de esta forma. Cuando digo una variable, es lo mismo, es decir, es una variable como esta,
qué sé yo, aux, ¿sí? Una variable aux. Ah, bueno, acá la tengo acá abajo. ¿Sí? Una variable aux. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia entre esto? Cuando digo los dos son variables es porque las dos ocupan una posición en memoria. Vamos a sacar esto acá. Las dos ocupan una posición de memoria. Es decir, que si yo hago printf, posición de memoria, y le pongo aux, me va a mostrar, ¿sí? Un número, la posición de memoria, en donde está almacenado o donde se reservó para que se almacene un valor en esa posición de memoria. Lo mismo, si yo hago printf, pos, porcentaje de, y le ponemos puntero, va a funcionar lo mismo. A ver, aquí le vamos a poner un barra n, acá vamos a poner pos aux, y este sería el pos puntero. Ustedes cualquier cosa también ayúdenme en corregir, ¿no? Después díganme si es que ven acá, todavía no salió, no sé por qué demora mucho esto, pero bueno. Vamos nuevo. Bueno, ahí tiene que volver a ejecutar. Vamos a copiar. ¿No hace falta el asterisco ahí en el printf del puntero? O... No, a ver, a ver si le inicializamos a este aux, porque ni siquiera el aux, ahí tendría que mostrar el aux, que si aux igual a 10, tendría que estar mostrando, gd, está bien, compilar, ejecutar. Yo creo que lo que no me está mostrando es esta, porque si yo hago... ¿Está bien ahí el return 0? Acá dice. Sí, ahí abajo. Return. Sí, lo saquemos, pero creería que no tendría incidencia, calculo yo. A ver, hagamos... Tengo miedo que en ese es lo que no lo estamos viendo yo, porque estoy de este modo. A ver, andemos un cartel nada más. Profe, que para el puntero no es porcentaje P, ¿verdad? ¿No tiene que ver eso? No, porque supuestamente acá estamos buscando la posición de memoria, tendría que salir. Es más, supongamos que si yo quiero sacarla
a esta nada más, vamos, ahí me tendría que estar mostrando la posición de memoria asignada a AUX. A ver. Llama la atención que no sale nada, ni siquiera la... A ver, tenía código antes. O sea, la duda si es que esto muestra o no muestra esto. Profe, No está mostrando nada, te digo. No yo sé por qué. hago el mismo código y sí me muestra. Aquí te muestra, ¿cierto? Sí, yo creo que es Sí. por... Yo creo que es el compilador mío. Ahí en el chat dice que tarda en ejecutar ¿En el modal. mostrarlo? A ver. Si no, pruebe con otro programa o en una versión web de última. La versión web sería. Ahí está. Sí, tarda. Bueno. Puntero. Dejemos así. Y estábamos así. Este sería post aux. Post puntero. Supuestamente, porcentaje de... Tarde interesante, ¿eh? Vamos a ver por qué pasa eso. A ver, salgamos la duda. Ahí está. Bien. Observemos esto, ¿no? Con el tema de puntero. Ahí que lo que, cuando decimos los dos son variables, es porque los dos ocupan una posición de memoria. Fíjese, puntero que tenemos acá, ¿sí? Ocupa esta posición de memoria, ¿sí? Y aux ocupa esta posición de memoria, es decir, cada variable que nosotros definimos ocupa una posición de memoria. Partamos con eso, podemos decir, listo, sí, yo la tenemos clara eso, perfecto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre puntero y aux? Que aux es una variable de tipos de datos primitivos, en este caso entero, pero puntero, ¿sí? Y ahí da la diferencia, almacena solamente posiciones de memoria. Y en este caso, en lo que es este puntero, que lo hemos definido como int, ¿sí? Va a almacenar posiciones de memoria de variable tipo entera, como el caso este que sería aux. Es decir, que yo puedo decir puntero es igual, ¿sí? A ampersand aux. ¿Sí? Ahora bien, si yo hago esto y ahí sí muestro, ya no es la posición de puntero, sino vamos a poner contenido, contenido de puntero, ¿sí? Y pongo y hago puntero, ¿estamos? ¿Qué es lo que muestra?
Si usted observa, está mostrando puntero. Tenemos acá, así. Tenemos AUX, la posición de memoria, 7704. Puntero está en la posición de memoria 7708. Y cuando yo hago esta asignación, yo en puntero le puse la posición de memoria AUX. Por eso me muestra en contenido de puntero la misma posición que tiene AUX. ¿Estamos? Observamos eso. ¿De qué? Que nosotros podemos, el puntero solamente almacena posiciones de memoria. ¿Sí? Ahora bien, yo con esa posición de memoria que yo tengo en puntero, ¿sí? Con la posición de memoria que tengo en puntero, yo puedo acceder, ¿sí? Al valor que tiene esa posición de memoria. ¿Estamos? Con cómo accedo. Y accedo a través del punto asterisco puntero. ¿Sí? Y ahí viene lo que decíamos. Este símbolo, el asterisco, me sirve para acceder al valor de la posición de memoria como para definir un puntero. ¿Sí? Es un operador que yo lo utilizo con dos finalidades. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo? Contenido. El contenido, podemos decir, de la posición de memoria de puntero. ¿Sí? Voy a poner así. Posición de memoria de puntero. ¿Estamos? Que es el valor 10. Yo, es decir, teniendo presente esto y teniendo la clara esto que estamos diciendo, esto que acabamos de escribir acá es lo que nosotros necesitamos saber para manejar el concepto de referenciación, el concepto de pase por referencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando yo defino una función, en el encabezado yo pongo un puntero, es decir, una variable tipo puntero. Y ahí, ¿qué es lo que recibo ahí en una variable tipo puntero? Y voy a estar recibiendo una posición de memoria. Esto, ¿sí? En esa variable puntero, en ese parámetro que está en el encabezado de mi función, que es un puntero, por lo tanto yo sé que si un puntero recibe una posición de memoria, un número así como esto, bueno, entonces yo dentro de esa función la tengo que manejarlo de esta forma. Si yo necesito acceder a ese valor o modificar ese valor, lo tengo que hacerlo de esta forma. ¿Sí? De esta forma, ¿cómo es? Bueno, asterisco, puntero, que sería asterisco, número de la posición de memoria, que lo tengo contenido en la variable puntero, y accedo al valor. ¿Sí? Y por supuesto, yo con eso, sabiendo esto, yo ya puedo realizar cualquier operación, ¿sí? Dentro de ese módulo que yo estoy recibiendo valor por referencia. Y al revés también. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que en la lugar de puntero, en la posición de memoria que almacena puntero, póngale el valor 250. ¿Sí? Y de ahí muéstreme por pantalla, por resultado, ¿sí? El contenido de eso y también muéstreme por pantalla el contenido de AUX. ¿Sí? Es más, si quiere, hagamos esto. Contenido de AUX a través del puntero. Cambio el valor, ¿sí? Y después mostramos el resultado.
Entonces, si ustedes observan, tenemos el contenido acá, el contenido de AUX 10, ¿sí? El contenido de la posición de memoria de puntero ya es 250, claro, ¿por qué? Porque yo a través del puntero, ¿sí? Accedí a la posición de memoria, ¿cuál? De la que tiene puntero, y le cambié el valor. Y ahora ya AUX tiene 250, ¿sí? Acá en esto que tenemos acá, 250. ¿Por qué? ¿Dónde lo cambié? A través del puntero. Es decir, que este puntero, obvio, está apuntando a dónde? A la posición de memoria, acá la tenemos, a la posición de memoria de AUX. ¿Sí? Y esto que lo que estamos viendo acá, en esta línea se resume todo lo que hablamos de lo que es pase por referencia. ¿Sí? Porque si ustedes observan, cuando yo convoco la función, ¿sí? Yo convoco la función, ¿qué es lo que hace la función? ¿Cómo la convoco una función que recibe un puntero? Le envío un parámetro, le voy a estar enviando un parámetro tipo puntero. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer void. ¿Eh? Parámetro tipo puntero. ¿Sí? Puedo tener uno, puedo tener varios, puedo tener uno así, puedo tener y. ¿Vamos? Podemos tener una función de este tipo. Ahí está. Es más, la vamos a hacer void, porque vamos a hacer esto, dice. Vamos a hacer void. Obvio que al ser void esto ya no es función, pero no importa. Lo dejemos así a modo de, para que veamos esto. Fíjense. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer que en la posición de memoria que yo estoy recibiendo en puntero, le vamos a poner 400. Se acabó. ¿Sí? Y acá, en vez de poner esto que pusimos acá, vamos a poner, qué sé yo, función 1, ¿sí? Y le vamos a estar mandando, sí, vamos a estar mandando, si quieren, hagamos así, que va a ser lo mismo que hagamos posición de memoria de AUX. Esto es lo mismo que lo pongamos posición de memoria de AUX, o también exactamente lo mismo que pongamos, mandamos puntero. ¿Sí? Es lo mismo. Yo voy a mandar así para que veamos que posición de memoria de AUX ingresa puntero. Esto lo vamos a sacar porque esto no lo vamos a usar. Y por supuesto que acá también lo vamos a hacer así. ¿Sí? Y después sigue esto que está acá. Y si acá quieren, pongamos puntero 2 para que no nos confundamos con este puntero, toda esa historia. ¿Sí? A veces es conveniente, hacemos puntero 2. A ver qué pasa con este código. Bueno, si ustedes observan acá, ustedes dirán, ¿cómo puede ser si yo dentro de la función le puse 400? Pero acá cuando yo imprimo acá el contenido de, acá estoy mostrando el contenido de AUX,
me muestre el valor que yo puse acá adentro. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en la posición de memoria. ¿Cuál posición de memoria? La que se recibió acá. Acá se recibe un numerito acá. ¿Sí? Es más, si nosotros ponemos acá posición de aux, que dice acá, si esto la ponemos acá y ponemos posición de aux acá adentro, que sería esto, esa es la posición que se recibe, es la misma posición que la que estamos mostrando acá. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando esa posición, esa es la que yo recibo, ¿sí? Y es a donde yo estoy accediendo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en este caso, yo estoy accediendo a una posición de una variable, ¿sí? Que no está definida en ese lugar de la función, sino está definida en lo que sería eh, fuera de lo que sería el contexto de esta función. No sería una variable local la posición de memoria que yo estoy accediendo acá. Yo acá estoy haciendo una posición de memoria, cambiándole el valor. Pero esa variable está definida localmente en este módulo o en esta función, digamos, ¿no? En el main. ¿Sí? Acá está definida. Si bien es local, pero local al main, no local a función 1. Y ahí que lo que hice, pase por referencia, pero yo estoy trabajando en realidad, cuando yo hago esta asignación, estoy accediendo o poniendo el valor acá a esta posición de memoria que tenemos acá. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, esto hubiera sido int, ¿sí? Usted diría, bueno, devuelve un valor. Bueno, supongamos que digamos return 10, por poner algo así fijo, ¿no? No tiene sentido esto, pero quiero llegar ahí. Bueno, decir, bueno, pero esto es una función porque devuelve un valor. No, en realidad no devuelve un valor. Devuelve el 10 y devuelve esta acción. ¿Por qué? Porque hizo un efecto, un cambio, ¿en dónde? A esta variable. Si ustedes observan acá, creo que este es el último, sí. Observan acá, aux, acá tiene el valor 10. ¿Sí? Y después que se ejecutó la función tiene el valor 400. Es decir, que esta función devolvió, esta función entre comillas, devolvió más de una acción. ¿En qué sentido? Que me cambió el valor de aux con esto y me va a estar devolviendo un int con esto. Esto en cuanto al concepto de cuando nosotros usamos valores por referencia, tener en cuenta este concepto para decir una función o un procedimiento. Resumiendo, el pase por referencia se resume en esto que vimos acá al principio. La idea de lo que es un puntero y de lo que, como yo almaceno valores en un puntero, es decir, posición de memoria, y cómo yo accedo a la posición de memoria que está almacenada en un puntero. ¿Sí? Y para terminar, no sé si es que hay alguna otra pregunta, ¿no? Sobre esto. Fíjense, esta partecita creo que me hubiera gustado mostrarle la clase pasada. Char, qué sé yo, línea. Línea de 10. ¿Sí? Si ustedes ven acá, vamos a ver que esto es lo que también es importante, digamos, verlo para comprender cuando a veces hacemos los recorridos de estas estructuras. Esta línea sería una cadena de carácter. Entonces, si nosotros vemos la posición de línea, cuál es la posición de memoria que tiene línea, ¿sí? Línea
más. Y después vamos a hacer, vamos a poner unas dos nada más. Vamos a poner la línea en su 0. Y la línea en su 1. Bueno, ya que estamos, vamos otrita más. Y acá sí, yo lo que realmente le quiero mostrar es esto. 0. 1. Con eso creo que es suficiente para... Veamos. El compilador no funcionó, ¿eh? Vamos. No, esto no va a andar. Sí va a andar, pero... Bueno, copié. Vamos a ver qué sale acá. A ver. Vamos acá. Esto quería mostrar. Disculpen, esto. Lo que está mostrando ahí es basura realmente. Esto es lo que... Esto que muestra acá, 0.32, nadie ingresó este valor. ¿Sí? Es basura que en ese momento encuentra en memoria eso, ¿no? En realidad no quería mostrar eso, quería mostrar la posición de memoria del primer carácter, del segundo y del tercer carácter. La posición de memoria. No hay ningún carácter porque no lo hemos inicializado con nada, pero voy a esto para que podamos entenderlo, esta partecita también, porque esto después lo vamos a ver también cuando manejemos vectores, cuando entremos en la otra posición de memoria. Observen. Primero, vamos acá, veamos acá lo dice post línea, ¿no? Que sería esto. Nosotros definimos esta cadena de carácter de 10 posiciones, línea, y fíjense que yo puse ahí post línea y solamente el nombre de la cadena de carácter. ¿Qué es lo que me devolvió el nombre? Un número. ¿Ese número qué es? La posición de memoria. Entonces, es una posición de memoria. La posición de memoria del primer carácter. Si ustedes observan, línea 0, ¿sí? El número que me da ahí, que es la posición del carácter del primero, de la línea 0, es el mismo que tiene línea. ¿Me siguen? Entonces, el nombre de la cadena de carácter es un puntero. Eso se llama un puntero constante. ¿Sí? Es decir, no lo podemos modificar. Ahí sí no lo podemos modificar. Pero quiero que sigan observando lo siguiente. Fíjese que el siguiente carácter está en la 695. El siguiente carácter en la 696. El siguiente, si seguimos imprimiendo, va a ser en el 697, 698, 699. ¿Por qué esto? Porque está asignado en forma consecutiva, dependiendo del tipo de dato. El tipo char almacena, necesita un byte nada más, por eso en este tipo uno lo podemos ver bien, ¿sí? En los otros, si hubiera sido un int, creo que son 4 bytes, entonces se arranca en la 94, en la 98 estaría la segunda posición, ¿sí? Y así iría cada 4, ¿sí? Estaría el inicio del, digamos, del siguiente valor. Pero vamos a esto. ¿Por qué es así?
porque cuando nosotros hacemos esta línea su cero, ese cero es el desplazamiento. Yo acá le estoy diciendo que al puntero que tiene línea, que es este, el 694, le incremente o se desplace 0 byte. Entonces, al desplazar 0 byte, ¿a dónde accede? Acá, a este, al mismo. Se observan que son iguales. Cuando vamos su 1, ¿sí? Vamos a hacer línea su 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La posición de memoria que tiene el puntero, que sería esta, 694, súmele un byte. Ese 1 sería un byte. Entonces, ¿dónde va? A la 95, que sería esta. Y así se va incrementando. Cada vez que nosotros ponemos línea su 5 o línea su 8, ¿qué te estoy diciendo? De puntero que tiene línea, que sería el 694, desplácese 8 bytes. En realidad, en este caso yo digo 8 bytes porque yo sé que es un byte el tipo char, pero sería desplácese 8 unidades en byte del tipo de dato este caso, de esta estructura de datos, ¿no? En este caso, char. Pero si yo en vez de char tendría int, sería la cantidad de bytes de un tipo de entero. 8 veces se desplace, si es int, 4 bytes. Si es doble, creo que son 8 bytes. ¿Sí? Entonces se desplazan eso. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si ustedes agarran un for y hacen recorrer esto 10 veces, van a ver que todas las posiciones de memoria son consecutivas. ¿Sí? Esto es fundamental para poder entender, digamos, cómo por detrás de estas líneas que nosotros estamos poniendo acá, poniendo en el código, se maneja, digamos, internamente, ¿sí? Por eso yo puedo accederlo de esta forma, ¿sí? Es más, yo podría tal vez acceder a la posición, supongamos que yo en vez de esto ponga línea su 0, línea su 1, ahí yo estoy accediendo al valor, ¿estamos de acuerdo? Pero yo acá podría haber hecho, por ejemplo, línea más 2. A ver, creo que esto tendría que funcionar así. Es decir, estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Así. Ah, no, sí, faltaba uno. A ver, volvamos. Esto, che, el teclado. Ahí. Tac, tac. Ahí tendría que ser. Ahí está. Eso es lo mismo de poner entre corchetes su 2. Pero que yo ahí, ¿por qué lo puedo hacer así? Bueno, porque yo sé que en línea, ¿sí?, tengo una posición de memoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? El desplazamiento. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Qué muestro? La posición de memoria. Ahora, si yo quiero mostrar el contenido, bueno, a esa posición de memoria le pongo el asterisco. Entonces ahí yo voy a estar mostrando el contenido de la posición de memoria de línea más 2. Ese más 2 significa me desplazo 2, en este caso sería 2 bytes, porque es tipo char, a la derecha. Y accedo a esa posición. ¿Sí? Aquí nomás dejamos, después más adelante vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Lo que sí, para lo que nos respeta a lo que es pase por referencia, chicos, es esta parte. ¿Sí? Esto que vimos acá. Solamente tener siempre presente qué es lo que es un puntero, qué almacena, ¿sí?, y cómo yo puedo acceder a la posición de memoria que contiene ese puntero. ¿Sí? Así que, bien, no sé si por ahí va la duda, la pregunta, el que preguntó, ¿sí? Espero que esta, digamos, simple código que hicimos ahí haya podido ayudar un poquito más para comprenderlo. Cuando ustedes hagan el trabajo práctico, ¿sí?, seguramente que van a tener algo, pasar por referencia, seguro. Tengan presente esto que vimos acá. ¿Sí? Simplemente, si ustedes observan, no es mucho lo que uno tiene que
que tener presente, porque esta cosa es que cuando vemos puntero, porque para todo le fue complicado el tema puntero, ha incluido a mí también al principio. Entonces, uno cuando lo va practicando, cuando lo va codificando, y ahí uno va, digamos, a darse cuenta. ¿Y cómo vamos dando cuenta? Así como les mostré yo, qué es lo que contiene, veo cómo, en dónde está parado el puntero, qué es lo que contiene almacenado, cómo accedo a la posición que tiene almacenado el puntero. Muchas veces parece un trabalengua esto, pero es importante, digamos, repetirlo, practicarlo y ver cómo funciona. ¿Sí? Bien, dirán ustedes si hay alguna otra pregunta sobre esto, si no, estamos terminando acá, chicos. Todo bien, profe. Bueno, muy bien, estamos viendo entonces, espero que hayan registrado. A ver, hay